Buenos días, soy Guadalupe Vallarta Cisneros y bueno, estoy aquí para contarles una historia de terror que me pasó a mí y a mi familia y que le puede pasar a cualquiera, en cualquier lugar en esa ciudad, en este México, ¿verdad? Bueno, pues esto comenzó hace casi aproximadamente 10 años, un 8 de diciembre de 2005, y comenzó con la detención de mi hermano Israel Vallarta. Nosotros somos una familia de 9 hermanos, 6 hombres y 3 mujeres, y de los cuales tengo 3 detenidos y 3 sobrinos, 3 hermanos y 3 sobrinos. Se inicia con la detención de Israel Vallarta, junto con Fran Cassés. En aquel tiempo eran pareja, eran novios, y él va a dejar los muebles de ella porque ella estaba cambiándose de casa. Son detenidos en forma brusca, violenta, y por hombres que les marcan el alto, que se identifiquen, ellos se identifican y son separados, y en ese momento mi hermano subido a una camioneta y llevado a las instalaciones del Asiedo, y bueno, ahí él es torturado durante 16 horas aproximadamente, a lo mejor más, hasta ser llevado al rancho. Pero antes de ser llevado al rancho, él fue torturado, fue quemado en los testículos con toques eléctricos, golpeado, incluso intentaron introducirle un palo por el recto, un palo de escoba, y bueno, una tortura terrible para obligarlo a que firmara unos documentos entonces, pero él es, antes de todo, bueno, él es llevado al rancho Las Chinitas, y entonces ahí él se da cuenta pues que ahí estaba también Florence, pero antes de eso, previamente, empezaron a llegar medios televisivos y estuvieron ensayando 2 o 3 veces el hecho para que ellos pudieran salir en televisión. Les instalan unas televisiones porque en momentos antes no existían, y les ponen la tele y él se da cuenta que están saliendo en la televisión. Y cuando él se ve con la televisión, él piensa que ese va a ser su salvación, y él es sometido, él es golpeado, torturado ante miles de personas que en ese momento estaban viendo la televisión, y cuando él intenta decir, es otra vez sometido. Nosotros nos damos cuenta en ese momento cuando aparecen en la televisión. Yo estaba durmiendo en mi cama cuando mi hermana llega y me dice que prenda la tele porque Israel y Florence estaban saliendo en la televisión. Y bueno, con esta terrible dolor e incertidumbre de verlo cómo lo habían golpeado, porque se veía. Pero mamá nos decía que eso no era normal, que porque ella la que más asistía al rancho con mi papá y Yolanda. Y entonces ella decía que eso no era normal porque las cosas que estaban en la cabaña donde ellos dormían eran las cosas que estaban apareciendo en ese momento en la televisión. Acomodaban todo. Entonces mamá decía, es que esas fotografías estaban en la sala, en una mesita que tenían ellos, ¿no? Y otras cosas que ni siquiera no estaban ahí. Ya se la Asiedo, ya después de un día, un amigo mío, el Trujillo, Héctor Trujillo, fue el que se hizo cargo del asunto y empezaron a investigar qué era lo que pasaba. También era así que él me decía que nosotros, que el asunto no era era muy grave, porque había señalamientos de personas que lo estaban señalando de secuestro, y que eso era lo grave, ¿no?, del asunto, pero que tuviéramos confianza porque no había elementos o una investigación que dijera que ellos fueran culpables, ¿sí? Entonces nos dio la esperanza de que ellos se iban a ir en las 72 horas, dice, ellos se van. Entonces decíamos sí. Y en ese inter que nosotros estábamos afuera de las estaciones del Asiedo, que fue ese mismo día, no recuerdo si al otro día, pero ese día yo estaba con mi hermana Soledad y los 2 abogados y un amigo, y nos salieron unos AFIS y nos dijeron que querían 200,000 pesos por Israel. Empezamos a sentir miedo, porque les quiero decir que nosotros nunca sentimos miedo del principio. Al momento no sentimos miedo porque no sabíamos la gravedad de lo que estaba pasando. Eso nos fue surgiendo después, conforme fue pasando el tiempo, ¿sí? Y ellos, nos enteramos, Israel es torturado, después de ahí llevado al Asiedo y obligado a firmar documentos y hojas para que la golpiza fue terrible, después de que él intentó decir en la televisión, en ese momento, que no era así las cosas.
todavía fue peor la tortura. Incluso hay testigos de Israel se estaba muriendo en las instalaciones del asiedo. La persona gritaba que él se estaba broncoaspirando de la golpiza porque se le vino la sangre y el vómito de la golpiza que él tenía. El abogado que teníamos nos dijo que nos cuidáramos porque había como peligro de que nosotros estábamos siendo mencionados en los medios, ¿verdad? Todavía, que había más integrantes de la banda, y daban concretamente nombres, decían que René y que entonces nosotros, y el abogado le dijo a mi hermano en el taller que donde trabajaba, señor René, ponga cámaras en su negocio porque van a venir. Y mi hermano decía, y pues que vengan, o sea, nosotros no tenemos nada que ver en esos asuntos, nosotros no somos culpables de nada. Entonces mis hermanos nunca se cambiaron de casa, nunca cambiaron teléfonos, nunca cambiaron de lugares de trabajo. Y bueno, ese día que la detención de René, pues nos dan la sorpresa de que pues sí, efectivamente, estando yo en el altiplano en una audiencia, recibo las llamadas de mi hermana Yolanda como a las 6 de la tarde. Yo abro mi teléfono porque yo estaba dentro del altiplano, y al abogado que estaba conmigo, que se habían llevado a René y a sus hijos a las 2:30 de la tarde. Nosotros nos venimos a la Ciudad de México, y cuando llegamos ya mi hermana había ido a CNDH y mi sobrino había puesto un amparo. La atención de ellos fue terrible porque René estaba trabajando, entran unas personas vestidas de civil y otras encapuchadas diciendo quién es René Vallarta. René estaba trabajando en su banco de trabajo. Dice, yo soy René. Y entonces en ese momento lo empiezan a golpear delante de clientes y de familia, porque estaba mi papá, mi mamá, mi hermana Yolanda, Juan Carlos, Alejandro, todo mi hermano David, estaba Mario, estaba Jorge, pero ellos estaban en la oficina, entonces los hacen tirar a todos al piso, clientes y todo, había niños, y entonces entran con armas largas amenazando. Incluso mi mamá pues se puso como que histérica porque pues eran muchos hombres, aparte de civiles también entraron encapuchados de negro. Y además lo obligan a que se levante de la falda. Mi mamá, una señora de como 75 años, para que se levantara la falda, para que ella se tapara, para que yo no viera lo que estaba pasando. A mi papá lo encañonan con el arma porque mi sobrina estaba grabándolos y se dan cuenta, y entonces ella dice que ella pensó que echándole el teléfono a mi papá a su bolsa, ya no se lo iban a quitar y era una prueba. Y se acercó una persona, una mujer, y dijo, los están grabando. Y esta persona con el arma larga encañonó a mi papá para que le diera el celular, y le quitaron el celular a él y a todos los que estaban en el taller. Ellos después ellos no sabían que también ya habían detenido segundos antes a Juan Carlos y Alejandro, que estaban ahí y que habían salido a comprar un foco. Los detienen en la esquina de Ferribici, bueno, y de ahí se los llevan a los tres, y ahí empieza la tortura de ellos, porque en el camino los fueron golpeando, los trajeron a ellos 2:30 hasta las 6 de la mañana que nos llaman, y son puestos a disposición como a las 2 de la mañana. Entonces fueron, no sé, 8 o 10 horas también de traerlos en unas camionetas separados. Se llevan a su trabajador, los torturan a René y a Alejandro Tobar en una camioneta, a Juan Carlos y Alejandro en otra. Después los cambian de un tiempo, pero en ese momento meten a mi hermano René y a Juan Carlos y a Juan Carlos y a Alejandro Tobar, y a Alejandro y a mi hermano en otra camioneta. Pero en esa camioneta los quemaron, les pusieron, había unas láminas candentes ahí, y no sabemos qué láminas, pero mi hermano lo quemaron, y él les decía, aparte de que lo pusieron en esas, se subían arriba de él para causarle dolor, y le decían que ellos eran hermanos de Israel y que ellos formaban parte de la organización criminal, y que tenían que decir que Florence también era la líder y que secuestraba con ellos. Ellos, para arrancarles confesiones, los tuvieron que torturar, y eso está acreditado, ¿sí? Torturados de manera terrible, ¿sí? Y después aquí lo más grave es que tuvo conocimiento de la CNDH desde el primer momento, sí, con Israel efectivamente. Afortunadamente en ese tiempo no estaba tan corrompido el asunto, sino que la CNDH da fe de las lesiones de Israel después de 2 días, pero quedó plasmado ahí las lesiones que él tenía, que son graves 16, entre quemaduras y todo eso.
Y bueno, hasta este momento nunca se emitió una recomendación por parte de la CNDH para que se investigara, hasta el momento en que Florence es liberada y entonces sí les preocupa, ¿sí?, esa situación. Y bueno, también es importante, yo quiero decir que en aquel tiempo el que fue presidente de la CNDH, Raúl Paciencia Villanueva, tuvo conocimiento de los 3 eventos de tortura en diferentes etapas, y él, ¿por qué? Porque en el tiempo de Israel era el visitador y después fue presidente, y después al revés, como por era los visitadores como que se cambian y las autoridades que se cambian, pero todos tienen conocimiento del caso, de los casos. Entonces, pero no ha habido en el caso no ha habido una pronunciación de CNDH para emitir una sola recomendación. En el caso de mi hermano René y mis sobrinos está aprobado. PGR les practicó un protocolo de Estambul y salió positivo para los 3. Aún ahora lo quieren echar abajo porque según no está ratificado, y después de 6 años quieren ratificar. Entonces, con acusaciones fabricadas con delitos fabricados, con pruebas fabricadas, ¿no? Y que la tortura pues no debe de existir, que no sea un medio para que, o la forma para arrancar confesiones y para culpar gentes, ¿no? Porque pues le puede pasar a cualquiera, como yo les decía, a cualquiera en la calle le puede pasar. Porque nosotros, antes de ser juzgados jurídicamente ante un juez, nosotros ya nos habían condenado como familias secuestradores. Era Israel desde un principio, antes siquiera de haberse puesto a disposición de una autoridad, ¿no? Entonces ha sido terrible. Eso es de las cosas que más hemos padecido, porque la verdad es bien feo sentirte señalado, que la gente que tú creías que estaba contigo se hizo a un lado. Los medios fueron determinantes para la condena anticipada o mediática, ¿no? Digo, y anticipada también porque influyó mucho también en la decisión de los jueces en el caso de Florence para ser sentenciada, ¿no? A tantos años y después liberada por la Suprema Corte, ¿verdad? Y bueno, y aún así no han entendido que ella no se fue ni culpable, ni tampoco se fue, porque no se pudo demostrar, precisamente por tanto efecto corruptor y por el montaje, y porque todos se fueron, todos los importantes en este juicio, todo el mundo se fue, no hubo a quién traer a comparecer. Entonces los medios fueron definitivamente muy importantes para la condena mediática, ¿verdad? Porque hasta la fecha siguen, y además lo hacen sin conocimiento. Hermana Yolanda Vallarta Cisneros es la madre de Juan Carlos, Alejandro y Sergio Cortés Vallarta, detenidos en diferentes prisiones, 2 en Nayarit y 1 en Puente Grande. Israel está en el altiplano y René está también en Nayarit. Y nosotras casi somos las únicas que llevamos la carga de todo esto, porque las familias obviamente la economía no hay dinero para viajar, no hay dinero para verlos, para dejarles les tenemos que prestar un dinero cada mes para sus cosas necesarias. Sí, en el penal les dan todo lo que necesitan, pero por ejemplo tenemos un depósito de casi 700 pesos por cada uno para que ellos puedan comprar papel y todo eso. Y es muy difícil porque nos tenemos que trasladar. Por ejemplo, yo veo a Israel y Yolanda ve a René y a Juan Carlos y a Alejandro. Ella se fue a vivir a Tepic, yo me quedé aquí por decisión, y luego nos conjugamos ella y yo para ir una vez ella cuando puede a ver a los en Puente Grande, a Mario y a Sergio, y yo, o sea, vamos ahí cuando ella puede o tiene, ella va, le queda más cerca, pero cuando es necesario que yo vaya yo los voy a ver. Entonces sí es muy difícil, porque nosotros también de alguna manera entiendo que son cárceles de máxima seguridad y que hay un reglamento interno, pero hay veces que sobregiran o sobrepasan esas cuestiones de seguridad, porque ellos cada penal tiene un reglamento interno, cada quien piensa diferente, o sea, un director dice una cosa, el otro dice otra, entonces no están homologadas el reglamento, no es un reglamento general, pero a fin de cuentas son cada quien independientes de acuerdo a él. Entonces hay veces que un día te dejan pasar con unos zapatos, al otro día no, otro día porque no les desplacen no entran,
nosotros nos pasan por muchos filtros, es bien difícil, muy difícil, y nosotros lo vivimos pues 2 o 3 veces por semana, ¿no? Sí, es muy difícil entrar. Y el gasto también, ¿no? Pues que no tenemos, pero nosotros ahí estamos y lo seguimos viendo hasta el final. Debemos de unirnos para luchar contra la impunidad, contra no a la fabricación de culpables, luchar porque en este país ya no se torture, ¿sí? Y si se tortura, pues hay que denunciarlo y ser valientes y llegar hasta el final, cueste lo que cueste. A mí me ha costado 10 años, pero pues aquí estoy y seguiré.